Lo que nos ha llevado pues esta pandemia y este salto a la digitalización, ¿no? Nada, yo voy a ser mucho más breve de lo que tendría que ser y porque tengo un pleno a posteriori y nada, simplemente voy a dar paso a Olga, que es la que realmente va a presentar al escritor, decir que es nuestro segundo escritor. Primero fue José Antonio Adell, un orgullo patrio, como siempre digo yo, y en este caso, pues como decía, tener a estos escritores al alcance de la mano, tan cerca de nosotros, que nos cuenten por qué escribieron, cómo escribieron, dónde escribieron, pues la verdad que es todo un placer. Nada, yo me despido, doy paso a Olga, que nos hará la presentación, y reiterar mi agradecimiento y muchas gracias por venir. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes. Con tu permiso, respiro a cambio de volver a las desproporciones y al temario del viernes. Respiro como aquella noche que dormí en el aeropuerto de Sofía, cuando la vida era lona y 3 tazas de agua hervida. ¿Qué soy ahora? ¿El miedo del sol? ¿Los centros de la sombra? Mariano José de Larra quiere volverse grafitero y escribir que son imprescindibles los desagües. Yo leía sus artículos hasta que comencé a deshidratarme y en las noches oscuras de Sofía conocí el hexágono del miedo y escribí una postal para comprender dónde se coagula el fracaso, dónde la herida bendice a la verdad, cuál es el sistema de las piscifactorías. Nací junto al Ebro en las lejías del tiempo y tuve un revólver, una piscina hinchable, 3 planos de la luna y la certeza de que hay palabras que son como alfileres que huyen de la planificación y del espejo. El duque de Rivas vino a mi bautizo y Larra no pudo asistir porque tosía con el temor a la tuberculosis. Pero hay que limpiar los reproches, las palabras desnudas dentro del frigorífico, el azar y la mugre que pisan como un antílope que corre en la noche sin saber hacia dónde. También hay que borrar mi adiós cuando despido al que fui por las calles de Sofía, ciudad de insectos, recuerdos que reclino en el confesionario, donde un sacerdote me susurra que Dios está aislado, que no come y dice que no es el que dice. Soy el hijo de un hombre muerto en una cacería, ajusto mi silencio. Soy el que no diferencia las razones de la sed. Soy un área de servicio en cualquier autopista llena de camiones. Soy un error y el álbum de 100 fotos en un puesto del rastro. Soy un escritor desorientado y mi voz conoce la ceniza y las reencarnaciones. Aquella noche que dormí en el aeropuerto de Sofía, suplanté mi nombre. Ningún desmentido negará los hechos. Soy un horizonte reparado. Yo no sé si a Fernando San Martín lo define este poema que incluyó en el poemario que me hizo llegar amablemente y al que le agradezco enormemente, Ir al Norte. El año pasado, cuando después de tener organizada la charla en la que nos iba a acompañar, pues tuvimos que anularla por las circunstancias que todos sabemos. Pero como las palabras quedan y los poemas se viven y se reviven cada vez que alguien los lee o los escucha, pues os agradecí muchísimo que me regalaras este poemario, que yo creo que es un trocito de ti. Leyendo el poemario y leyendo el libro que nos vas a presentar hoy, me parece a mí que ya podemos decir un poco cómo eres tú. Si es verdad eso que dicen muchos escritores de que ponéis en los libros aquello que sois. Porque Fernando San Martín es escritor, es poeta, es de formación en Derecho, también escribe libros de viajes, escribe novelas, escribe dietarios, es gestor cultural, es colaborador de medios de comunicación, creo que concretamente El Heraldo. Pero sobre todo yo creo que Fernando San Martín es poesía, porque leyendo su novela, la que nos presenta hoy, la de Os contaré la verdad, o leyendo los poemas, descubrimos a una persona con una sensibilidad innata, porque si no tienes esa capacidad de recrear con palabras todas esas sensaciones, sentimientos, pensamientos o ideas
que brotan en tu cabeza no las expresas de una manera tan natural, o por lo menos tan aparentemente natural. Sí que percibo pues, que puede haber ahí en esa novela una labor de depuración importante, porque es una novela que esta mañana decía que no hay que explicarla, hay que sentirla, porque es una novela que desde la primera oración hasta la última puedes pararte casi en cada una de ellas y te va a explicar algo de la trama, pero te va a explicar algo que es atemporal y que va a quedar en ti. Yo no voy a desvelar de qué va la novela, porque para eso tenemos aquí al autor, pero sí que me quedo con algunas frases, algunas pequeñas ideas que son muy grandes y que a mí por lo menos me invitan a leerla y callar para saborearla. Porque cuando alguien dice, por ejemplo, que el pasado tiene botes de azúcar y bolsas de basura, poco más hay que decir del pasado de cada uno de nosotros. Entonces es algo tan plástico, tan poético y tan bonito que invita a eso, a no analizarlo, sino a sentirlo, o que la vida es repetir lo que hacemos. O la inocencia es una maleta con harina que solo mancha si se abre. No me digáis que no estáis viendo esa maleta y esa harina ahí reposada que no queremos tocar. Por lo tanto, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión que estés aquí para que nos puedas contar algo del libro, para que nos desveles lo que tú quieras. Hay algunas que sí que lo hemos leído, porque en el grupo de lectura de Monzón se pasó en varios grupos de lectura, y hay otros que no lo han leído, pero que yo creo que si hay libros que no hay que dejar de leer en esta vida, uno es Os contaré la verdad, porque de verdad que, nunca mejor dicho, tal y como dice el título, vale la pena. Y vale la pena estar aquí. Las que tenemos la suerte y los que tenemos la suerte de estar presentes, pues te vamos a disfrutar el doble, y los que no, a través de esta ventanita que nos ha puesto la tecnología en marcha, pues también te podrán escuchar desde otros muchos puntos. Sigue escribiendo y sigue viniendo a vernos, porque estamos encantados de tenerte aquí. Gracias. Buenas tardes. Así. Buenas tardes. Gracias, Olga, por invitarme. Gracias por tus palabras. Dices cosas que ni yo mismo diría tan bien como tú las has expresado. Es un placer estar en Monzón. Hemos llegado y no sabíamos si estábamos en Monzón o en Manhattan. Un atasco enorme. Nos ha costado entrar y nos ha costado encontrar sitio para aparcar el coche. Estoy contento de estar hoy por la tarde con vosotros, porque algo que me alegra mucho es recuperar lo que en algún momento hemos perdido. Me gusta recuperar las llaves cuando se extravían, y me sucede en alguna ocasión. Me ha gustado recuperar el móvil hace 2 meses que me dejé en un bar. Me gusta recuperar el agua del grifo en casa cuando hay un reventón de esos enormes y te quitan el agua durante 24 horas. Y me gusta mucho estar aquí porque es recuperar lo que el año pasado no pudimos hacer. El virus nos ha condicionado, y de qué manera, pero estamos saliendo del túnel. Y es una alegría poder encontrarnos hoy y hacer algo que no pudimos hacer el año pasado. La vacuna nos inmuniza contra el virus y somos muy conscientes de que es así, pero también tenemos que inmunizarnos contra otras cosas. Es necesario inmunizarnos contra la mediocridad, contra la monotonía, contra el aburrimiento, y una forma de inmunizarnos es acudir a las creaciones, a la creación artística, pero a la creación cinematográfica, a la música, a ver una buena película, tener una conversación estupenda con amigos o con gente de confianza, y también encontrar libros que nos dan más de lo que a veces podemos buscar en unas páginas como lectores.
Siempre me interesa, antes tú lo has dicho, me interesa mostrar en mi escritura lo que contiene la realidad. Me interesa que la escritura sea un espejo de la vida. Esa es una de mis apuestas. Pero lo que también me interesa es tener muy claro qué significa escribir, antes de contaros con detalle lo que aparece en este libro y cuál es el argumento de Os contaré la verdad. Escribir es contar historias, escribir es utilizar las palabras, que es la señal de identidad de un escritor. Escribir es crear una experiencia y es también, lo dice un interesante escritor portugués, António Lobo Antunes, escribir es estar más cerca de las emociones. Somos escritores por eso, pero también somos lectores porque nos interesan las emociones. Si tuviera que definir qué es un libro con 2 o 3 palabras, diría que un libro es una carta. Y esto es algo que tampoco podemos olvidar. Un libro es una carta, pero escribir, lo decía Juan Ramón Jiménez, no solo es juntar palabras, sino que también es copiarse el alma. Es copiarse el alma cuando afrontamos una escritura donde nosotros estamos como protagonistas, cuando digo nosotros, cuando el autor está como protagonista, cuando aparece un autorretrato del autor, el autor ahí tiene que copiarse el alma, pero cuando el autor entra en el territorio de la ficción, como sucede en mi novela Os contaré la verdad, se trata de mostrar el alma de otros personajes. Ese ha sido mi interés en esta novela, mostrar quién es, sobre todo, su personaje principal, una mujer, Teresa, que se enamora de 2 hombres y no quiere renunciar a ninguno de los 2. Me interesa mostrar, retratar a ese personaje, pero tanto en la ficción como en la vida no somos hombres ni mujeres isla, somos en función de quienes nos rodean, de quienes nos acompañan. Por eso aquí Teresa sale rodeada junto a otras personas, para a través de esas personas también ver cómo es su personalidad. Ella tenía 6 años cuando sus padres se divorcian. Su padre es un famoso actor francés, una cara muy conocida en la entrega de los premios César, el equivalente a los premios Goya en España. Su padre es un hombre siempre con novias jóvenes, es un adolescente perpetuo, pero me interesa mucho ahí plasmar la relación que Teresa tiene con su padre y la relación que ella tiene con su madre, una mujer independiente que tiene un negocio inmobiliario y una magnífica relación con la hija. Luego hablaré más de ese personaje, un personaje que yo tenía muy claro cómo iba a ser, cómo la iba a definir, y también tengo muy claro que me interesan más los personajes femeninos que los personajes masculinos. Veo en la personalidad de la mujer unos matices, una riqueza que no encuentro en la personalidad del hombre, en la personalidad del varón. Algo importante para mí es, además de los personajes, el lugar concreto donde estos personajes se van a mover, el escenario del argumento. Aquí hay una historia sentimental, pero no es lo mismo una historia sentimental ubicada en un templo budista del Tíbet o una historia sentimental situada en la selva amazónica o, como sucede aquí, esa historia sentimental en París. Ubico, plasmo esa ciudad junto al Sena como escenario de las páginas de la novela. Yo conozco París, es una ciudad que me interesa mucho, incluso uno de mis primeros libros fue un libro de viaje titulado Apuntar de París, escrito después de una estancia breve en esa ciudad, una estancia de 2 meses, pero que originó ese libro. En un libro que acabo de sacar hace muy poquitos días, titulado Días en Nueva York y otras noches, es un libro donde una primera parte
se centra en un viaje hecho a Chicago y Nueva York, pero una segunda parte, París y Bruselas y Lovaina tienen un protagonismo principal. Es una ciudad que me interesa, es una ciudad con una personalidad y unos rasgos singulares, y es un lugar donde alguno de sus distritos o alguno de sus barrios yo los conozco bastante bien. No es casualidad que el Marais sea el lugar donde vive Teresa, porque es quizá la zona de París que yo mejor conozco. La ciudad como concepto también me atrae, me ha interesado siempre, y me ha interesado no ya el viaje a una ciudad, sino el viaje dentro de la ciudad. Una ciudad es un ser vivo, una ciudad tiene unos latidos, tiene una circulación sanguínea, tiene unos dolores de huesos en ocasiones, es decir, es algo que se va transformando con el paso del tiempo, que está ahí, está cuando nosotros acudimos a esa ciudad y seguirá estando cuando nosotros ya nos hayamos marchado. Decía un director de cine que fue actor, que hizo canciones, Sacha Guitry. Él nació en París y decía, ser de París es ser un elegido. Era un personaje peculiar, un dandy radical y extremo, porque una vez leí que cuando hablaba por teléfono y al otro lado era una mujer la que iba a hablar con él, antes de pronunciar una palabra, él sacaba un peine y se peinaba las sienes, en un acto extremo de dandismo o de persona coqueta. La ciudad me interesa mucho, me interesa París, pero me interesa mi propia ciudad, Zaragoza, viajar dentro de Zaragoza, y me interesa la metrópoli, la ciudad grande, porque ahí coges también referencias, ves comportamientos, ves sociología que luego puedes aplicar a sitios más pequeños. Uno de los símbolos de París es la Torre Eiffel, hoy una arquitectura indiscutida, pero la Torre Eiffel, cuando se construye a finales del siglo XIX, tiene un rechazo brutal, como ha sucedido en otras ciudades con lugares o con proyectos emblemáticos. Importantes intelectuales hablan de quincallería soberbia refiriéndose a esa torre, o hablan de que se ha construido un farol trágico que hay que acabar con él. Y eso sucede cuando se erige, cuando Eiffel la levanta. Bien, la ciudad está en las páginas del libro, pero son los personajes los que sí que me interesa que transmitan sus latidos, me interesa que transmitan lo que es la vida cotidiana. Y es ahí donde entra esta mujer, Teresa, que tiene 30 años y que, como antes os he dicho, se enamora de dos hombres y no quiere renunciar a ninguno de ellos, y decide citar a los dos para contarles eso. Busca su verdad, descalza los pensamientos, y ella utiliza lo que otros han dicho antes. Pascal afirmó que el corazón tiene razones que la razón ignora, y eso es lo que le sucede a Teresa. Pero también ese sentimiento, ese esquema nerudiano de que nada nos puede salvar de la muerte, pero el amor nos puede proteger de la vida. Eso también lo tiene asumido ella. El amor protege de la vida. Busca su verdad y nos cuenta lo que es su verdad, e intenta, eso es también uno de mis objetivos con la novela, intenta a ese personaje hacer cómplice de lo que le está ocurriendo al lector o a la lectora que entra en las páginas. Muchas veces vemos, escuchamos noticias de que hay falsificaciones en el arte y se dan nombres, pero no solo hay falsificaciones en el mundo del arte, también la vida está llena de falsificaciones, y tenemos que saber distinguir lo verdadero de lo falso. Eso lo tiene muy claro el personaje femenino, y este personaje femenino habla de los hombres y dice, hay hombres que se parecen a un sorbo de sidra, y dice también que hay hombres que son como una copa de coñac que alguien puede tomar dentro de un iglú. Se relaciona muy bien con las personas. Ella trabaja en una galería de arte y tiene relación con diferentes artistas que también son retratados en este libro.
Yo cuando empecé la novela no sabía lo que iba a suceder al final y bueno, a ella le van ocurriendo una serie de cosas, incluso tiene un accidente que la lleva al hospital y que trastoca planes que tenía trazados. Es un final abierto y yo cuando llegué ya al final de la novela me dio pena terminarla porque me quedaba sin el personaje y no sabía qué iba a suceder después. Quienes de vosotras hayáis entrado en la novela veis que el final está completamente abierto. Sin ese personaje la novela no tendría sentido, pero también hay unos conceptos muy importantes que están aquí dentro en el libro. Cuando digo conceptos me estoy refiriendo también a palabras. Antes lo he dicho, la palabra es señal de identidad de un escritor, pero tenemos que ser conscientes, y en eso insisto en muchas ocasiones, tenemos que ser conscientes de cuál es el equipaje de las palabras. Y tenemos que ser conscientes de que hay palabras que son esenciales, y también pongo ejemplos. Son palabras esenciales, bueno, ahora son las 8 de la tarde, pues anochecer es una palabra esencial, pero lo es hoy, lo será dentro de 2 siglos y lo fue hace 25 siglos. Hay palabras esenciales como son ausencia, como es regreso, como es afecto, como es amor. Tenemos que ser muy conscientes de qué palabras son esenciales para cada uno de nosotros. Aludía a conceptos que están en esta novela. Un concepto importante es el azar. Decía Paul Bowles que el azar es la sonrisa invisible del destino. Es así, el azar hace que un día subamos a un tren que se despeña, o el azar pues empuja para que un día entremos en un bar donde conocemos a una persona que nos puede cambiar la vida, o el azar hace que una persona pues acuda a un lugar a tomarse un café, compra un décimo de lotería y ese décimo es agraciado con un premio gordo. El azar, concepto muy importante en este libro. Otro concepto importante es el secreto. Es un concepto importante porque convive con el secreto Teresa, desde el principio hasta el final, pero convive con el secreto y a su vez se evidencia que el secreto tiene también un trayecto que nace en el secreto, pero que acaba en la confidencia. Y ahí también la complicidad tiene un peso muy importante. Esto es lo que hay en el libro. Es una novela, es un libro de ficción. Yo no me caracterizo como escritor por entrar siempre en la ficción, porque mantengo que la vida me da un equipaje literario enorme. No necesito inventar, porque la vida me da contenido para otros muchos libros. Este último que acabo de publicar no tiene nada de ficción, y otros muchos, uno anterior, por ejemplo el titulado Ciudades que se posan como pájaros, un libro también de viajes con diferentes lugares, no tiene que entrar en la ficción. El viaje, antes os lo he dicho, me interesa, siempre me ha interesado, me interesa en lo personal, pero me interesa en lo literario. Ahora bien, también he repetido otras veces que algo que se me atraganta son los falsos cosmopolitas. Esas personas que dicen lo único auténtico, lo único verdadero es lo que encontramos a 3.000 kilómetros de distancia. Considero que es completamente falso. Uno de mis libros fue precisamente un viaje en mi ciudad. Es un libro también publicado por Editorial Sórdica que titulé Notas sobre Zaragoza del capitán Marlowe. Y ahí aparece mi ciudad y yo viajo dentro de mi ciudad, y cada uno de sus capítulos es un pequeño pedacito de ese viaje en la Zaragoza presente, pero también en aquella Zaragoza que yo viví de niño o que yo viví de adolescente. Es decir, cuando era niño y a mí me bajaban a la Basílica del Pilar, allí en la Basílica pues unas bombas que no habían explotado, que cayeron durante la Guerra Civil, en mi cabeza de niño era algo que me impresionaba, pero luego yo recuerdo siendo un adolescente un autobús que viene de Barcelona y que en el mes de diciembre, un poquito antes de la Navidad, tiene un accidente y cae en el cauce del Ebro. Hubo alguna persona muerta, fue un accidente que
causó un verdadero impacto en la ciudad y los bomberos sacaron unos días después el autobús, pero la sirga en un primer intento se rompió y el autobús cayó y se hundió. Entonces se creó la leyenda apócrifa de que había caído en el pozo de San Lázaro y se había perdido para siempre. Yo en aquella cabeza de niño, de casi adolescente, pues escuché que el pozo de San Lázaro, a través del centro de la Tierra, se unía con el Índico, y a partir de ahí aparecieron una serie de leyendas cuando el autobús no quedó ya sumido en las profundidades del Ebro, sino que un tiempo después los bomberos lo sacaron y ya salió para siempre del cauce. Lo que os quiero decir es que la vida cotidiana me alimenta en lo literario. No necesito la ficción. Personajes que uno conoce, que están junto a uno, son personajes que aparecen en mis libros, pero eso sí que es algo que no sucede en Os contaré la verdad. Es un personaje de ficción, Teresa, sus novios son personajes de ficción y también sus padres, pero a veces la ficción refleja la vida y otras veces la vida se identifica por completo con lo que uno ha inventado. Espero, quienes hayáis leído el libro, que no os haya defraudado, que os haya parecido interesante el personaje principal y los personajes que están con ella y abro ya el acto para que preguntéis, comentéis o digáis lo que os apetezca sobre lo que os he contado o sobre el libro que alguna de vosotras ha leído. Tengo una pequeña duda. Hablo. Has nombrado varios personajes, dices que todos son ficticios, pero son totalmente reales. Quiero decir, todo el mundo, los que la leíamos en los grupos, decíamos, es que Teresa es cualquiera y François es cualquiera y Jan es cualquiera. Tiene un amigo poeta que a mí me resultó curioso. Y nos has nombrado a su amiga, la más práctica del mundo mundial, a Dominique, que yo creo que es esa amiga, ese contrapunto, esa persona, ese personaje que te dice, a ver, esto te va a salir así. Y se puede equivocar o no, pero lo tiene clarísimo. Entonces, ese personaje también me gustaba mucho. Eso por un lado y por otro, no has ahondado, porque supongo que ya con tu forma de hablar y de explicarnos la novela se ve en ese lirismo que tiene hasta tu conversación. Es una persona enormemente plástica a la hora de hablar, por lo menos a mí me lo ha parecido ahora, y en el libro yo he encontrado muchas imágenes que te invitan a pensar, ese faro en el que ver siempre ese punto de luz, aunque estés al borde del abismo o la tempestad se pueda despertar ahí al lado. Me resultó muy curioso esa servilleta y los dobleces, es decir, encuentro muchísima poesía en la novela, muchísima poesía muy esencial. Entonces, por un lado, esos personajes que, sobre todo a los que no las hayáis leído, que son personajes para descubrir, y esa forma de narrar que te has detenido poco en el estilo y que sí que me gustaría que compartieras con nosotros. Si luego ya hay otras preguntas, ¿ese estilo te brota por tu capacidad poética o hay muchísima depuración a la hora de plasmar lo que nos has dicho en la novela? Una novela que se presentan los personajes de forma muy ordenada. Los 3 primeros capítulos son las 3 patas de esa mesa de bar que se sostiene así. Entonces, ¿cómo escribes para llegar a algo tan esencial como Os contaré la verdad? Bueno, os confieso que escribo con facilidad, no lo puedo entender de otro modo. Hay personas que pueden mantener que hay que sufrir, que es un desgaste, que hay que dejar muchas cosas para afrontar la escritura. No concibo eso. Escribir es disfrutar. Y también os confieso que cuando escribo, os lo digo abiertamente, no pienso en el lector. Sí pienso en el lector y solo pienso en el lector o en la lectora cuando
le doy el libro al editor y cuando el editor ya me pasa las pruebas, en ese momento solo pienso en las lectoras. Yo tengo más lectoras que lectores. Entonces pienso en vosotras. Cuando estoy corrigiendo, ahí sí que ya entras en esa neurosis de, bueno, le interesará, defraudaré, me equivocaré, ahí sí. Me resulta sencillo escribir, sí que le presto más atención, por ejemplo, a los finales de los capítulos, ahí sí que a ese broche que le pones a un párrafo último, sí, a eso le prestas más atención y eso quizá requiere un poquito más de dedicación, pero lo otro no, lo otro fluye, lo otro sale con facilidad. Incluso, bueno, tú al principio has leído cosas, yo no me leo nunca después de publicar, no, está ya publicado, son los lectores y lectoras quienes tenéis que leerlo, no me leo. Tú has leído alguna cosa y yo pienso, fíjate, y eso lo escribí, y pienso, pues no está mal. Entonces, bueno, os lo digo así con la mayor sinceridad, pero sale de forma sencilla. Y luego sí que es cierto, yo soy autor de varios libros de poesía, pero soy también narrador. ¿Qué ocurre? Cuando estoy con un poema, tengo que parar al narrador. La narración no debe entrar en exceso en el poema. Y a su vez, aquí yo quiero contar una serie de cosas que no debo contar a través de una escritura poética, con lo cual tengo que frenar al poeta. Sí que se produce esas pequeñas tensiones de contener al otro que hay en ti, tanto cuando estoy en poesía como cuando estoy en narrativa. Cuánto hay de real y cuánto hay de ficción, os contaré una cosa que sucedió bueno, está aquí mi editor, y sucedió en una feria del libro con una novela anterior a esta que yo había publicado y que se titula Os diré la verdad. Perdón, te veo triste. Sí, es que ya confundo. Sí, pues, te veo triste. Es una novela donde también es un personaje femenino. La novela arranca porque Carmen es el personaje de la misma. Coge una nota que le ha dejado su padre, que acaba de fallecer, y le escribe en esa nota a su hija: dile a Carmen Cabrera que he muerto. Entonces su hija tiene que descubrir quién es Carmen Cabrera. Es una mujer muy importante en la vida de su padre y es un viaje que realiza ese personaje femenino para descubrir a esa mujer que finalmente localiza. A veces cuando buscas a alguien te estás buscando a ti mismo, y es lo que sucede en esa otra novela. Pues bien, un tiempo después de publicarla, una persona, un lector, me dijo: yo he vivido en casa una situación con mi padre similar a la que tú cuentas en la novela. Bueno, la vida puede imitar lo que inicialmente ha sido una ficción. Pero lo que os quería contar es que ahí en Te veo triste, Raúl, mi editor, le dio muchas vueltas a la portada. Incluso él encargó a un diseñador una portada que, bueno, no acababa de cuajar, que yo no la acabábamos de ver. Finalmente se descartaron varias posibilidades y optó por reproducir una obra, un retrato femenino de un autor del siglo XIX, pero un retrato que está en la Galería Nacional de Cracovia. Se reprodujo, es una mujer con una melena, quedó bien en la portada. Lo que antes os decía, el libro salió, entonces estábamos, no era la Feria del Libro, era el Día del Libro, el Día de San Jorge, en el Paseo de la Independencia. Viene una muchacha, bueno, vienen los lectores, es muy agradable, estás con ellos, te piden la firma, y viene una lectora de unos 25 años y estoy yo allí y me dice: oye, ¿eres Fernando? Sí. Y noto, mirándola, bueno, un aire familiar, me recuerda algo, y me dice: oye, Fernando, es que soy la mujer de tu portada.
Y entonces, efectivamente, o sea, una zaragozana de 25 años que había llegado allí al Paseo de la Independencia el día del libro y que en otro puesto distinto al de Editorial Sórdica había mirado el libro y su madre le había dicho, pero si eres tú. Entonces le habían dicho, pues el autor está un poquito más abajo. Bueno, pues en el siglo XXI, hace 5 o 6 años, un retrato del siglo XIX tiene una identidad con una persona que vive en la Zaragoza del siglo XXI y que se reconoce, se identifica y viene a coger el libro y a que se lo firme. Entonces eso sucedió y bueno, Raúl es testigo de todo aquello porque estaba a mi lado. ¿Queréis hacerle preguntas? Parece también argumento para otra novela esto. Este hecho curioso que acabas de... Sí, es cierto. Mira, no lo había pensado, pero cierto, me lo anoto. Sí. ¿Queréis preguntarle alguna cosa? Bueno, yo solamente comentar que es de las pocas veces que voy a una presentación de un libro, lo confieso, sin haber leído el libro, lo cual no me gusta porque, aquello que cuenta el autor, cuando lo has leído piensas, ¿es verdad o no? ¿Estoy de acuerdo o no con lo que dice? Pero sí que es verdad que me atrae bastante leerlo por un motivo especialmente. Bueno, primero, el argumento me ha recordado a la canción del Cigala con Valdés, ¿no? Corazón loco, ¿no? Como se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loca, además una canción preciosísima. Pero sí que es verdad, como decía, que me atrae bastante por el hecho de venir de la poesía, porque a mí también me gusta ese tipo de literatura lírica, en la que la narración, hay pinceladas en las que tienes que pensar, te hace reflexionar y queda ahí como un silencio, ¿no? Que compartido solamente, bueno, pues por ejemplo con el autor y con la persona que está leyendo. Es decir, que me siento, en fin, agradecida de estar aquí por haber compartido tus palabras y desde luego que a mí ya lo tenía pendiente porque formo parte de un grupo de lectura que lleva Olga. Pero aunque no hubiera sido así, lo leería por eso, porque vienes del mundo de la poesía y para mí eso es muy importante. Quizás porque yo también vengo del mundo de la poesía y me parece que los poetas tienen mucho que decir, incluso escribiendo novela. Hay algo especial que hace que un libro atrape, repito, cuando uno viene de la poesía. Así que gracias. Gracias a ti. Bueno, la poesía, bueno, estamos en la escritura poética desde hace muchos años. Claro, forma parte de uno y, como decía José Hierro, José Hierro era un poeta singular, interesante. Yo estuve solamente una vez con él, desayunando, además, dormimos en el mismo hotel y eran las 9 de la mañana, yo me estaba tomando un café con leche y un croissant y él se estaba ya tomando una copa de orujo. Era un hombre, tenía una pinta de minero y una conversación enriquecedora. Y le escuché una vez decir que la poesía es la forma de decir lo que no se puede decir de otra manera. Y sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con aquello que le escuché a José Hierro. Sí. Es que yo les comentaba y comentaba también en esta charla que es un libro que puedes leer un fragmento pequeño y tiene sentido, aunque no tengas referencia de la historia. Entonces eso es como muy interesante en algo que si partes de una novela piensas, hay veces que hay novelas que a lo mejor el contenido es súper interesante pero las puedes leer más en vertical y no te pierdes la historia porque lo importante es la historia. Pero aquí lo importante es, desde mi punto de vista, el pozo de la historia. El saber si esa Teresa, cuando se ha enamorado, y además lo ha hecho sin querer, ella no se quería enamorar así, no, eso fue fortuito, ese encuentro a la salida del gimnasio. Entonces, por lo menos ese pensamiento que teníamos en el grupo de lectura, ¿qué iba a pasar? Pero es que luego cuando pasa lo que pasa, pues también da mucho pie a mucha conversación. ¿Por qué pasa o no pasa lo que hemos visto que pasaba? No sé si me explico para no destripar el libro. ¿Vale? Entonces, es un concepto
que lo dejas muy claro ya muy al principio. O sea, este libro, yo que me lo he leído 2 veces, sí, y además confieso que he hecho algo que hasta hace unos años lo veía casi como un sacrilegio, que era subrayar. Pues lo he hecho, porque es que aquí hay muchas cosas para subrayar y luego lo abres por cualquier sitio y es interesante. He subrayado muchas oraciones, algunas de las que os comentaba, pero también he subrayado o rodeado palabras muy importantes como la verdad, la infancia, la melancolía, es decir, conceptos, esas palabras esenciales a las que tú aludías, pues yo tengo por aquí muchas rodeadas. Y tengo un fragmento que me ha apuntado en varias ocasiones que resume muy bien lo que le pasa no solo a Tere sino a todos nosotros, yo creo que cada día. Eso de tener decisiones significa perder algo, significa tomar opción por algo. Entonces tú dices, en algún momento siempre hay una encrucijada frente a nosotros y hay que elegir, dar la espalda a lo que se descartó, optar por la canoa o la orilla, escoger la sinceridad o el simulacro, la inocencia o la mentira. Dice, a Teresa le arremolinan los sentimientos. Entonces, claro, va hablando y dice, no sabe si es mejor contarle a cada uno lo que pasa, hablarle a cada uno de la existencia del otro o provocar un encuentro y mostrar el álbum que ninguno ha visto. Aquí das el argumento de la novela, pero que es el argumento que todos nosotros tendríamos o tenemos cuando tenemos un dilema moral. O algo que sabemos que a las otras personas no les va, por lo menos les va a incomodar un poco. Y dice, la verdad nunca provoca indiferencia, pero puede causar miedo. Entonces, son pequeñas pinceladas que podrían formar parte de microrelatos auténticos. No hace falta decir mucho más. Por eso yo creo que es de estos como los perfumes, que cuantos más concentrados, pues mejor. 125 páginas, que además es lo que decimos siempre, el que dice que no tiene tiempo, esto no lo puede dejar. Yo me lo he leído, pero me lo volvería a leer. Porque le he visto más enjundia de la que yo encontré. Ahora oyendo al autor, me ha gustado mucho oírlo porque es un libro que se lee fácil, que es actual, lo que le pasa a esta chica pues son cosas que parece que solo les tengo que pasar a los hombres, o sea, está muy bien que les pasen a las mujeres. Efectivamente. Me parece perfecto y, en fin, tiene un poco de indecisión, pero ella quiere seguir adelante. Y me lo volveré a leer, porque me gustó ya en su tiempo, pero hoy me ha convencido más, visto todo el trámite que lleva y que disfruta escribiendo. Que hay algunos escritores que vienen aquí y sufren, eso a mí ya... No, si ya sufre el autor, ya no lo puedo leer. El sufrimiento no me interesa, o sea, claro. Como concepto no me interesa para nada. Luego viviremos los reveses que nos van a tocar en un momento o en otro, pero el sufrimiento como concepto lo siento mucho, pero no me va a hacer mejor. Me va a hacer mejor lo contrario. O sea, el paraíso, el disfrute, los placeres, eso es lo que nos puede hacer mejor. No me interesa el sufrimiento. Ojo, no se conoce el paraíso si no se ha estado antes en el infierno. De todas formas, eso que comentas de que sucede más a los hombres que a las mujeres, otra cosa es que no se diga. Eso es muy diferente, ¿eh? Pues estoy convencida de que ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que no se confiesa. Públicamente no se confiesa. Los secretos, ¿no? Puesto, sí. Yo no he leído el libro, pero me intriga un aspecto, ¿no? Si hubiese sido al revés los personajes, si fuese un hombre enamorado de dos mujeres, el contenido hubiese sido el mismo o ese azar hubiese sido muy diferente. Lo que yo veo que al ser dos mujeres pues da mucho más pie a manifestar este lenguaje más lírico, más poético, pues, por la propia sensibilidad de la mujer. Pero si hubiese sido dos hombres, ¿tú crees que hubiese variado mucho el final? No veo la novela. Perdón, si hubiese sido un hombre enamorado de dos mujeres. Personalmente no me hubiera interesado, no hubiera sido una novela como esta, hubiera sido algo muy diferente, sí, ¿cierto? Es que se ve más común en los hombres que en las mujeres. Pero es que más común no, más tradicional. Más tradicional, exactamente. Entonces lo que quiero decir yo que leer una novela así, no la he leído, tengo muchas ganas de leerla,
sinceramente, porque creo que es algo extraordinario, porque igual le puede pasar a un hombre con una mujer. Y esto yo creo que la tendríamos que leer casi todas las mujeres, verdaderamente. Bueno, y antes os lo decía, tengo más lectoras que lectores y a veces en ocasiones, ojo, y me echa la bronca mi editor, eso no lo digas, cuando pues, estamos a lo mejor en la Feria del Libro de Madrid y viene una lectora, lo mira, hablamos algo y digo, es un libro para lectoras, y me dice, no digas eso. pero es que bueno, está muy bien, está muy bien. Es la realidad. Y luego, ojo, el libro lo estáis sustentando vosotras, es decir, forma parte de nuestra vida acudir a actos como este, ir a clubs de lectura, estar con los lectores, y bueno, en esta sala se ve, y en otras muchas. A veces lo digo, cuando veo una cara masculina digo, es una especie protegida, cuidarlo, porque sois vosotras quienes sustentáis esto. Es así, aquí no hay igualdad, o sea, no, sois vosotras mayoritariamente quienes sustentáis esto, y lo saben los editores, y lo sabemos los autores. ¿Y de qué manera? Pero no creo que tenga que ser porque haya lectura para la gente, para No, mujeres y hombres. no, efectivamente, no. Tiene que ser por eso. Lo que pasa es que los hombres prefieren ir a echarse una cerveza al bar. Claro, O leer sin decirlo. No, yo tengo conocidos que me los encuentro en la biblioteca y digo, anda. Pero les da reparo en decirlo. En los grupos de lectura que tenemos aquí hay algunos que sí que son todo féminas, pero los otros tenemos pues 4 ahora activos, de los 5 que había 4, en 3 hay caballeros, hay hombres. Bueno, pero y el somos... apoyo, Olga, perdona, es femenino. Pero alguna vez ha venido algún hombre y no sé qué ha pasado, que lo hemos espantado. Ahora lo voy a explicar. ¿Se pierden? Hay alguno que se nos pierde, pero es curioso porque, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero el que es como más visible desde el punto de vista del ayuntamiento, en ese es verdad, hemos tenido todos los años algún intento, lo tratamos de verdad súper bien, pero no nos dura. No nos dura. Pero en los otros 3 grupos tenemos hombres y mujeres, y es más, a mí me consta, porque los conozco y lo sé, que hay mujeres que vienen a los grupos de lectura y que después los maridos se leen el libro en casa, pero luego ellos no acuden al grupo de lectura. Pero esto pasa mucho, sobre todo en sitios pues, como Conchel y Selwa, que al grupo vienen hombres y mujeres, en proporción menos hombres que mujeres, eso es verdad, pero vienen, pero la mayor parte de esas mujeres tienen detrás, por no decir al lado un hombre, es decir, en casa, ya está bien, que de vez en cuando se quede el hombre en casa y salgan ellas, que lee, dice sí, y además te dicen, yo me llevo 2 porque mi marido también se lo lee, y le digo, pues que venga. Y entonces ellos acuden, vamos a hacer una bromita, cuando de vez en cuando y en ocasiones muy señaladas, pues acompañamos el grupo de lectura con cena. Y como entonces permitimos que vengan con un acompañante, entonces se apunta el marido. Y vienen, ahora eso sí, no me preguntes mucho del libro, pero vienen. Entonces, bueno, por más aparte sí que es verdad que puede que haya más lectoras que lectores. Yo le doy razón a Raúl, ni se te ocurra decir que es un libro para mujeres, es un libro para buenos y buenas lectoras que aprecien lo hermoso, ¿vale? Pero claro, no nos vamos a quedar leyendo solo tu libro, aunque sea muy bonito y aunque no lo releamos. Entonces, como a ti no te interesa tanto el sufrimiento, dinos, aconséjanos qué otros libros nos tenemos que leer para ser felices como lo somos leyendo el tuyo. Bueno, os voy a dar nombres de autores, autores que algunos ya los habéis leído y ya os sé bien, y a lo mejor a otros no los conocéis. Bueno, Ignacio Martínez de Pisón es un autor al que tenéis que leer. Otro autor al que tenéis que leer, el autor aragonés, es Daniel Gascón, acaba de publicar La muerte del hipster. Es uno de esos jovencitos, ya no tan jovencitos, pero un hombre lleno de talento, colaborador habitual del País, colaborador en otros medios de comunicación, pero un autor muy interesante. No os perdáis nombres como ellos, o como Mireia Mena, o como Antón Castro, o como
un próximo libro que publica ahora Sordica, José Luis Melero, una recopilación de artículos que José Luis Melero ha ido sacando en el Heraldo y que están llenos de interés. Perdona, ¿es eso el que es verde? Es que yo tengo mucha memoria fotográfica, ¿cómo se titula? ¿te refieres a vaciar los armarios? Ese sale mucho de Jota, no. Has escrito un libro de... Sí. ¿Cómo se llama el de Melero? No, el que sale ahora es Leyendas y Pasiones. Vale. Lecturas. Perdón, es que digo siempre leyendas. Vale. O sea, que parece el western americano. El de vaciar los armarios sí que ya lo teníamos controlado. Vale. Es decir, color. De vaciar los armarios es un libro que funciona muy bien, hemos sacado 3 o 4 ediciones, que tiene una especie como de mueble en una habitación. Sí, ya está. Es de un color así como verdoso, por eso le he dicho que igual es ese. Pues quizá. Perdona que te he cortado. Y luego hay también en Sordica una novela que salió hace unos meses de Jorge Sanz Barajas, Volar alto. Es una historia muy bonita porque habla de un pintor, Ciriaco Párraga, un hombre del bando republicano que sufre represión, es encarcelado, pero acude a Zaragoza y empieza a trabajar con Jalón Ángel, el fotógrafo del generalísimo Franco. Entonces ahí Ciriaco Párraga lo que hace, utiliza la técnica de colorear las fotografías, algo que se hacía pues, en los años 40, en los años 50. Bueno, él está una temporada en Zaragoza y Jalón Ángel, un hombre muy vinculado al régimen, fotógrafo del régimen, y lo aupa y lo recomienda para que le haga 2 retratos al caudillo, retratos que llega a hacer. Y entonces, bueno, en la novela se desarrolla todo eso y las interrogaciones que alguien del bando republicano tiene, las dudas que nacen en él cuando se le plantea retratar al dictador. Es una novela interesante publicada también por Sordica. Una historia real, ¿no? Sí, es historia completamente real. De Jorge Sanz Barajas, que también es un tipo, bueno, escritor interesante, pero un tipo estupendo. ¿Y qué poetas hemos de descubrir, además de Fernando San Martín? Que hemos descubierto, yo por lo menos lo descubrí a raíz de bueno, pues os diré poetas que a mí me interesan mucho. Bueno, por ejemplo, hay un poeta, vive en Murcia, que se llama Eloy Sánchez Rosillo. Es quizá una de las voces que más me interesan en este momento del panorama poético español. Pero luego también hay poetas cercanos a nosotros, poetas aragoneses a los que sigo de cerca, a los que he leído todo, que también bueno, forman parte de mi biblioteca y de mis lecturas habituales. David Mayor, por ejemplo, es un poeta muy interesante. Juan Márquez es también un poeta altamente interesante. Enrique Cebrián es otro joven poeta, una poesía que entra con facilidad, muy vinculada a lo cotidiano. Uno de sus últimos libros es La chica del verano y también vale la pena leerlo. Ya ves que aquí vamos tomando notas todos, porque la verdad es que sois nuestra savia nutritiva, porque hay veces que es verdad que lo que descubrimos en encuentros así o en lecturas compartidas precisamente es esas ganas de leer y descubrir lo nuevo y no acomodarte en esa zona de confort que para algunos lectores, siendo todo muy respetable, se convierte en la lectura. Es en leer siempre lo mismo porque es lo que les gusta y es lo que les llena. Pero yo creo que como la cocina, descubrir nuevos platos, pues descubrir nuevos libros y autores nos enriquece siempre. ¿Queréis hacer alguna pregunta o preferís que os firme el libro de forma más íntima? Yo creo que hasta aquí ya está bien, nos has puesto muchas ganas de seguir leyendo. Vuelvo a decir lo mismo, te agradecemos que hayas podido venir a esta Manhattan que es Monzón, y si parece Manhattan es porque luego será Las Vegas, que estará toda preciosa y luminosa.
Y a deciros a vosotros que el editor ha venido aquí, tiene ejemplares, naturalmente esto ya lo sabéis, así que bienvenido al Ciclofla. Te esperamos los días también de la Feria del Libro Aragonés, que haremos en diciembre, y siempre estaremos atentos y atentas a lo que vayas publicando para poder seguirte. Ya lo hacemos a veces en los medios de comunicación en los que colaboras habitualmente, pero la sensación es distinta, aunque leamos la prensa o te sigamos en las redes. Gracias por estar aquí. Hoy ha sido un placer estar con todos vosotros, con vosotras, y bueno, me he encontrado muy a gusto, gracias Olga, y bueno, es que me gusta mucho. ¡Qué bien! Hoy todos a dormir. Pero ya, Hoy ya verás cómo te encantará.